Perfecto, ya estamos nuevamente con ustedes a través de Facebook en esta ocasión, ¿ya? A través de Facebook para compartir información con todos ustedes, temas importantes que estamos investigando de diferentes áreas, ¿ya? Así que esperando también para que se conecten los amigos, que en breves, vamos a esperar un tiempo más prudente para que los amigos se conecten, ¿ya? El tema que vamos a hablar hoy es ¿quién creó la promiscuidad? ¿Quién creó el homosexualismo? ¿Ya? Bueno, esperando ya que se vayan uniendo los amigos a la transmisión, y en este caso tenemos ya a Edith Lavado, un saludo muy especial para ella que va conectándose ya. Vamos a estar haciendo transmisiones constantemente, ¿ya? 3 veces a la semana para que sigamos compartiendo información de todo lo que voy investigando con diversos amigos. Así que un saludo muy especial para todos ustedes. Hola, saludo para Edith Lavado, un saludo muy grande, ¿ya? Estamos acá listos ya para compartir información, dándonos ese tiempo, pero quería también que se conecten algunos amigos más, ya, y con eso iniciamos, ¿ya? De una perspectiva diferente, recuerda que no estamos desde el enfoque religioso, estamos desde un enfoque diferente ya del despertar de la conciencia, que a muchos les va a afectar esta información porque aún no están preparados todavía. Esto no es religión, ¿ya? Es despertar de la conciencia, señores. Otro enfoque, otra perspectiva, ¿ya? Así que muchos saludos para todos los que se van conectando. Perfecto. El tema de hoy es, si tú has leído la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Después de Dios no hay nadie, dice el libro de Isaías. Y como el Génesis, todo ello. Dios creó todo, el bien y el mal, ¿cierto? Por ahí partimos, ¿ya? Dios creó el bien y el mal, Dios creó todo, después de él no hay nadie. Todo fue creado por el Dios judeo-cristiano, el Dios conocido como Hashem en el judaísmo y como Jehová en el cristianismo, que vienen a ser lo mismo, aunque algunos ya lo quieren disfrazar que es Jesús, Jesús es Dios, etcétera. Esos son nada más temas de manipulación. Pero importante entender si Dios creó todo. ¿Quién creó el homosexual? ¿Quién creó la promiscuidad? Vayamos a desmenuzar esta información. Como seres pensantes, no como un adoctrinamiento nada más que te basas en un librito a responderme, o como lo dice tu pastor nada más. Hay que tener criterio acá como un ser humano que ya está despertando, desanclándose de las religiones. Eso es importante, ¿ya? Un ser humano que va desanclándose, desanclarse. Y desanclarse es salirse de toda esa oscuridad, de esa matrix, ¿ya? Entonces, importante ver este punto, ¿ya? Cuando el hombre y las mujeres se van al extremo sexual, ya hablamos quién creó al homosexual, quién creó la lujuria, quién creó la promiscuidad. Dios lo creó porque él crea el bien y el mal. Punto importante, iniciar desde esa perspectiva, ¿ya? Él creó, lo dice en su misma Biblia, ¿ya? Entonces, cuando el hombre y las mujeres se van al extremo, ¿qué pasa? Según estudios de biología, una mujer cuando se inclina mucho, en este caso, a la práctica sexual con diversos hombres, estamos hablando de la promiscuidad, ¿ya? Se inclina, empieza a producir a la larga empieza a producir más estrógeno que testosterona, ¿ya? Entonces al producir menos testosterona, a la larga ya se va a volver esa mujer lesbiana, ¿ya? Lesbiana, se va a volver. Pero si, por el otro lado, el hombre se vuelve muy promiscuo, imagínate, busca muchas mujeres, similar a Salomón para tomarme la Biblia, o para tomarme como ejemplo a Abraham. Abraham tuvo 4 mujeres, aún más, sino que eso está en diversos informes, pero tú ves que Abraham tuvo 4 mujeres. Literal, dice en su Biblia, las concubinas más Sara, ¿ya? Entonces, el hombre, ¿qué sucede? Empieza a producir más estrógeno y pierde la producción, baja su producción de testosterona y por lo tanto se vuelve el hombre ya homosexual, gradualmente. No en todos los casos, pero es una gran
eh, es una importante información que vemos esto en los artistas. Vemos en los artistas, muchos artistas que tienen muchas mujeres, a la larga lo ves tú vestido de mujer, o ya como homosexuales. Y sucede lo mismo con la mujer, que tienen muchos hombres, ya se vuelven ya muy, muy, en este caso, lesbianas, ¿cierto? Y eso sucedió también con muchos líderes de las religiones, Y el caso fue que investigando nos dimos cuenta que David se convirtió después en homosexual. David. Y hemos compartido posts sobre esa idea. Recuerda que David tenía muchas mujeres, tal como muchos artistas que en la actualidad tienen muchas mujeres y llegan a producir mucho estrógeno y se inclina la balanza a ese lado. Después te visten de mujeres. Entonces es importante cuidar, no ir al extremo, señores, siempre la armonía, el punto medio. Disfruta de esa área con tu esposa, disfruta entendiendo que no tienes que ir al extremo. Con tu esposa puede ser, pero no tanto al extremo, de hecho que no lo vas a hacer, pero me refiero, si tú eres soltero, cuídate de eso. Si eres joven, cuídate, no vayas al extremo. Eso te va a llevar a después crear caos en tu vida. ¿Por qué? Y eso, si nos vamos al segundo punto, hasta ahí ya creo que hemos aclarado en el tema que Dios está relacionado, el Dios de las religiones, me refiero, no el Dios de la conciencia del todo, el Dios que nos entregó libre albedrío. Por eso estamos nosotros pensando con el cerebro en esta ocasión, con el cerebro como un humano luz, ¿ya? Como un humano luz. Sí, saludo para Buscando la Verdad. Nos dice, todo lo negativo creó el Dios de la Biblia. Sí, lees el librito. Exactamente, sí, estamos claros que Dios creó todo. Y eso lo confirman sus mismos pastores y sus mismos rabinos. Si nos vamos acá al occidente nada más. Dios creó el bien y el mal. Entonces, Él creó. Y tenemos también la evidencia. Tenemos la evidencia. Y justo vamos a dar a conocer, vamos a hablar desde ese enfoque. ¿Ya? Tenemos la evidencia. Aunque sea muy duro para el religioso, que va a defender a su Dios, pero acá estamos hablando de despertar la conciencia, donde nosotros entendemos que somos seres espirituales y este cuerpo nada más es breve, que fue creado para manipularte, ¿ya? Para manipularte. El punto 2 es que también tiene que ver con las hormonas. Con las hormonas, cuando un niño empieza a consumir hormonas, problemas, alimentos que tienen hormonas negativas, que te van a debilitar Imagina tu hijo empieza a consumir alimentos que contengan hormonas que va a debilitar la producción de la testosterona. El padre no tiene idea y más adelante su hijo se va a inclinar la balanza a ser homosexual. Pero el padre de repente religioso le va a decir, bueno, el diablo le está entrando. El diablo, si es cristiano, va a decir, no, el diablo tiene la culpa, le va a llevar a la iglesia a orar, a sacar ese Satán que dicen los cristianos, pero no entendiendo que también tiene que ver con la alimentación, con las hormonas, que le está debilitando su producción como repetimos nuevamente, de testosterona y produce más estrógeno. Por lo tanto, el niño va a empezar a formarse desde ese lado. Y también sucede viceversa, que la mujer empieza a producir más testosterona y se vuelve lesbiana. Eso estoy investigando yo y viendo en la realidad, tomándolo desde los textos de la religión, de la Biblia, si tú quieres verle de la Torá, de la Biblia. Y hablamos que David se volvió homosexual porque tenía muchas mujeres. Empezó a producir su cuerpo más estrógeno. Fue gay. Está escrito literalmente ahí en la Torá. Ahora que ya la gente no quiera negarlo. Y en la actualidad sucede lo mismo, ¿ya? ¿Y quién fue que creó genéticamente, modificó los alimentos? ¿Quién modificó los alimentos desde antaño? Si tú lees un poco el Midrash de Génesis, de los mismos textos judíos, se da cuenta que Dios mismo, al ver que la humanidad se había revelado la humanidad, y vivían 900, 700, 800 años esos humanos, ¿qué hizo? Modificó los alimentos y también creó genéticamente espinas. Anteriormente no había árboles con espinas, no había plagas como por ejemplo langostas. Antes del evento de Egipto no había.
Ellos crearon para causar daño a la humanidad, es decir, ese Dios Yuhe con sus tentáculos, los humanos, su pueblo elegido. ¿Ya? Su pueblo elegido. Entonces, y en la actualidad, ¿quién es su pueblo elegido? El sionismo, independiente de las religiones, ¿ya? Que está insertado, porque el sionista no es una religión específica, sino que está insertado en diferentes religiones. Hay judíos sionistas, hay cristianos sionistas, hay ateos sionistas. Uno de los ateos que creó el Israel actual, Teodoro, no me acuerdo cómo se llama su apellido, pero es Teodoro, ¿ya? Que iba a ser su tierra prometida en Argentina, pero lo cambió y lo llevó a Palestina. Él era ateo, pero él era sionista ateo. Por ello digo, cuando hablamos de un sionismo, no tiene que ver con una religión específica, estamos hablando también de que está insertado en el ateísmo, en el cristianismo, en el judaísmo, en el hinduismo, etcétera, ¿ya? ¿Se da cuenta? Y bienvenida también para Cheli. Saludos, saludos. Estamos aquí hablando un poco para llevar a los amigos, a todos los que quieran escuchar, a expandir las ideas, la conciencia, ¿ya? A expandir, no quedarte nada más programada en un librito, que lo que te dice tu pastor o tu cura o el rabino nada más, ¿ya? ¿Quién modificó los alimentos? Monsanto. ¿Quiénes son Monsanto? Sionistas, investiga. Yo tengo un libro específico de cómo se empezó a evolucionar Monsanto. Una familia sionista fue. Ellos crearon, modificaron y insertaron hormonas para que cuando el niño consuma se vuelva homosexual a la larga y se vuelva, en este caso, las mujeres, se inclinen también al área de tener muchas parejas promiscuas. ¿Y por qué el Dios de la Torá, el Dios de la Biblia, induce a la humanidad a lograr eso? ¿Para qué surge el caos? Imagínate en estos tiempos, y anterior era peor, cuando surgía por allí un homosexual, lo tildaban de satanizado. Lo miraba mal la sociedad y aún todavía sigue, ya no con tanta como anterior, pero lo siguen tildando de el satanizado, lo ven como el malo de la película. Y esa persona que está sufriendo es alimento para esa entidad Yuhe-Bajé, para el Dios de la Biblia. Ese es un sacrificio, ese dolor. Los que vibran bajo es alimento para el Dios de la Biblia, para Jehová, o para Hashem, que es el mismo. Muchas veces hemos hablado, yo siempre repito Jehová Hashem porque las religiones han sido astutas, el sionismo, digamos, en este caso los Illuminatis que crearon el sionismo y todo ello, han sido astutos, lo cambiaron, lo disfrazaron de diferentes nombres para mezclar y que la gente se sienta que es otro Dios eso. Pero es lo mismo, apunta a lo mismo, ¿ya? Porque dice en la misma Biblia que después de él no hay nadie, él crea el mal y el bien. Simplemente hay que sintetizar esa idea allí. Él crea el mal y el bien, después de él no hay nadie. ¿Ya? Entonces Monsanto creó eso con la sabiduría de la Torá. Por eso sus rabinos, sus maestros estudian día y noche Torá. Desde allí sacan la herramienta cómo someter a los goyín, cómo someter a la humanidad. Y una de las maneras sometiendo es llevándoles a la confusión de que se vuelvan homosexuales una gran parte, se vuelvan feministas, se vuelvan ninfómanas. Y más encima está utilizado también la publicidad. El otro lado es que la mujer se vuelva lesbiana y después le mira la sociedad y le apunta y utilizan como herramienta las religiones para tildarlos de endemoniadas. ¿Ya? Y ese sufrimiento de esa persona. Hace poco estaba conversando, por ejemplo, con un pastor y le estaba reprendiendo al demonio que le tenía poseído supuestamente a un homosexual, que ellos decían que se iba a sanar esa persona, se iba a volver normal, es decir, volver masculino, porque le iba a salir el demonio. Y ahí sufría esta persona, todos los días oraba, ayunaba, sufría, quería liberarse de ese demonio que le había vuelto homosexual. Ese sufrimiento creó el mismo Dios de la Biblia. El mismo Dios, Yuhe-Bajé, él creó, porque ese dolor es alimento para él. Por eso siempre mandaba matar niños, diversos sacrificios, como Abraham le pidió sacrificio en el primer segundo templo. Ahí está claro la evidencia, señores. ¿Ya? Si tú lees tu Biblia así de forma
como investigación te vas a dar cuenta de ese sistema, de la manipulación de él, del mismo Dios, ¿ya? Ahora, el problema está cuando tú caes en su juego de ese Satán, de la Biblia. Cuando tú caes en el juego de él. Cuando tú caes en el juego, ¿ya? Y lo vamos a asociar a esta idea, por ejemplo, nos damos cuenta que en el diluvio, antes del evento del diluvio, ¿por qué Dios destruyó? ¿Cuál fue el argumento de ese Dios para que destruya esa humanidad denominada Sodoma y Gomorra? Recuerda que los sodomitas tienen que ver con los homosexuales, sodomita, homosexual. Significa eso. Es decir, ese mismo Dios creó una alimentación modificando. Recuerda que si tú vas al Midrash, señor, al Midrash, al estudio del Génesis, dice que las personas vivían 900, 700 años, pero como se rebelaron ante Dios, Él cambió, modificó los alimentos. Entonces, dentro de ello estaba para que empiece a producir el hombre más estrógeno y menos testosterona, y por lo tanto se volvieron homosexuales, se volvieron lesbianas, y allí surge la sodomía. Sodoma y Gomorra, por eso dice. Pero ¿quiénes eran las civilizaciones de Sodoma y Gomorra? Ya nosotros sabemos, los atlantes y lemurianos, ellos eran. Entonces, les llevó ese caos a través de la alimentación. Es decir, ese Dios crea el problema, después la solución. Dice, mira, estos son los pecadores, están en confusión. Mira, pecaron. La solución es destruirlos, porque son malvados. Y eso también en la actualidad hizo Monsanto. Creó el problema, creó las enfermedades y después te llevó la solución. Ya vemos el sistema médico que más te enferma, que no cura a nadie, sino te da más, son calmantes que te da, ¿cierto? Eso es el Dios de la Torá, el Dios bíblico, el Yuje-Bajé, y sus tentáculos, las instituciones que él maneja. Por eso dijo Yeshua, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz de Cristo. Y entender desde la perspectiva del despertar espiritual, cuando hablamos de Cristo, no estamos hablando de ese que está clavado en la cruz, para el católico, para el cristiano, que la sangre de Cristo, que murió como un cordero. No, ese es nada más religión. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de un ser humano que vivió y tuvo su esposa. Tuvo su esposa, fue María, y tuvo 3 hijos, según diversas fuentes. Tuvo 3 hijos que vivió. Se fue a vivir con los esenios y no murió en la cruz, según esta versión que estamos investigando. ¿Ya? Ahora, si tú estudiaste historia, me vas a decir, no, Señor, Jesús no existió. También conocemos esa versión, con los que estudiamos nosotros acá. Ya conocemos esa versión, porque muchos me van a venir a decir, no, Señor, Cristo no, o los ateos, no, las personas que estudian historia, no, Cristo no, Jesús no existió. Entonces míralo como un personaje histórico o un personaje nada más que te podría enseñar. O míralo como una energía, la energía crística. La energía crística que tiene que ver con la energía Schumann. Que hay 2 energías, de 2 vibraciones, la alta y la baja, que tiene que ver, por ejemplo, de 7.83 Hz que vibra bajo. Donde están ahí los miedos, los temores que te inducen, la dependencia a un Dios, a un librito que a través de un libro te va a salvar, etc. Eso tiene que ver con 7.83 Hz hacia abajo, que es el nivel pensamiento Anunnaki, ¿eh? Desde esa perspectiva de Schumann. Ahora está el nivel crístico, los Hz que suben de 9 Hz hacia arriba, donde está la seguridad, el amor, la confianza en ti mismo, en dejar de depender de dioses. Eso es Cristo también, una energía crística, ¿ya? Podemos verlo de diferentes enfoques. Estamos ya anticipando porque hay personas que van a venir a sacarme diferentes enfoques, pero nosotros también hemos investigado de esa perspectiva, ¿ya? Es importante entender. Ahora, si nos vamos, nosotros en este instante estamos tomando unos argumentos bíblicos para los amigos religiosos, ¿ya? Para los amigos religiosos. En el diluvio vemos que el mismo Dios creó el caos y después dio la solución. ¿Cuál es la solución? Acabar con estos pecadores. Que esos humanos vivían 900 años, miles de años. Lo dice en el mismo Zohar, lo dice en el mismo Torá,
Lo dice en la misma Biblia, dice en el Génesis, tú te vas y lees, dice, Adán vivió 930 años, dice en el Génesis. Léalo, investigalo, ¿ya? Investigar. Entonces Dios creó ese mecanismo para que después sufran los atlantes y lemurianos y les lleva a una guerra y les culpe que son los malvados, pecadores, sodomitas. Por ello los vamos a destruir con armas termonucleares. No es que Dios mandó un fuego del cielo, esa es nada más religión. Fue una guerra, ¿ya? Una guerra. Los Anunnakis, que tenían tecnología avanzada, armas nucleares, una arma termonuclear, que hubo una lucha. Como no lo podían vencer a los lemurianos de Atlantis, que son los de Sodoma y Gomorra, al final lanzaron una arma termonuclear donde ahí destruyó a muchos. Y muchos de los lemurianos de Atlantis no han muerto todos. Algunos todavía están entre nosotros y otros están ya por la Antártida. Algunas teorías hay también que se fueron a la Tierra Hueca y su descendencia continúa vivo. Pero ya los Anunnakis tomaron el control. Ahora, cuando hablamos de Anunnakis, no lo veamos nada más como la teoría la teoría de los ovnis, ya que se muestra ahí como un ser de un rostro ya, que nosotros muchas veces hemos compartido esas fotos, un rostro raro, ¿cierto? No, son seres humanos que ya modificaron su cuerpo también para adaptarse al clima, a la situación de la Tierra. De hecho, que antes habían seres que tenían 7, 8 metros. El ejemplo está, por ejemplo, que Goliat era un hombre gigante. Og, rey de Bashan, antes de la entrada de la Biblia, que comenta antes de la entrada de Israel, que se iba a tomar la tierra prometida de Canaán, también había gigantes. Og, rey de Bashan, que vivió miles de años, ese personaje. Og era un personaje que vivió antes del diluvio, fue un sobreviviente del diluvio, fue su mano derecha de Faraón. Y él vivió en Canaán, como un gigante, como los Nefilín que habla el libro de Enoch. Entonces Moisés tuvo que luchar con él, pero Moisés era una estatura más pequeña. Og era más gigante, según algunas versiones tenía 10 metros. Y Moshe nada más tenía 4 metros, imagínate cuánto lo llevaba Og, rey de Bashan. Por eso dice literalmente que ellos tenían frutas gigantes que cargaban y se veían como langostas. Muchos israelitas se veían como langostas, dicen en el libro en los libros de la Torá, nos indican, ¿ya? Entonces estamos claros que el Dios de la Biblia, el Dios de la Torá, creó el homosexualismo, la promiscuidad, para llevar el caos de la humanidad, tal como lo hizo, buscando argumentos para después destruir a los de Sodoma y Gomorra, inyectándoles una comida para que ellos consuman y tengan hormonas y se vuelvan homosexuales. Y después culparles, necesitan de ser destruidos. Este es el sistema Yuge-Bajel. Ellos crean el caos y después te dan la solución. Eso sucede también en las inyecciones, en el tema del COVID. Se recuerdan que ellos mismos dijeron, no, que se vienen las enfermedades, todo, y fueron un invento también. El mismo sistema se viene aplicando generación tras generación. Se repite. ¿Ya? Ahora, para poner un ejemplo, usted me dirá, bueno, y si usted, señor, se está sustentando en la Biblia, van a venir algunos amigos de la cristiana y me van a decir, se está sustentando, vamos a hacer el Antiguo Testamento, ¿ya? El Antiguo Testamento muestra, por ejemplo, que David cayó ante el episodio de Xabé, cayó ante el episodio, y terror, que David era homosexual de muchas mujeres, 100 mujeres, y una de ellas era Bathsheba. Se dice que el mismo Dios lo iba a probar. Él iba a probar para que él sea nombrado en los libros de los rezos. Recuerda que en el libro de los rezos y hasta en los salmos él le dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero él quería que le agreguen, que digan Dios de David también, decir los 4 nombres, repetir en todos los rezos y en su sidur de los judíos. Y hasta en los salmos dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y querían que se agregue Dios de David. Por ese mérito, para que tener ese mérito, él dijo, Dios que me haga una prueba. Supuestamente habla en el Talmud de eso, en el mismo Zohar. Y el mismo Satán le dijo que iba a hacer la prueba, el examen de una mujer, iba a venir a probarle si caía en esa tentación, perdía ese privilegio de estar como el cuarto líder allí de su rezo. Entonces él se preparó, se empezó a copular con muchas mujeres, con cientos de mujeres. Y vino Bathsheba y se dio
Por eso supuestamente dice que no está, pero bueno, ese nada más es una teoría donde no lo podemos tomar como una verdad, pero que si era mujeriego, si era promiscuo David, eso estamos claros, que sí lo fue. Si ustedes leen la Biblia, ¿ya? Ahora, nos damos cuenta que después de eso vino maldiciones, porque el mismo Dios de la Biblia, a través de su profeta Natán, que le dijo, te perseguirán los castigos, las maldiciones, la espada no se detendrá en tu vida. La espada significa el castigo, de diferentes maneras. Y eso sucedió. El mismo Dios lo dijo a través de su profeta Natán, es decir, el mismo le crea el pecado y a la vez después te castiga. Por eso es importante despertar, para no caer en el juego de los libros religiosos y no seguir sometido por esos arcontes, por esos demonios, que si eres religioso le vas a decir demonio, yo también, es un término nada más de arconte, pero es un demonio. Y los cabalistas le van a decir tibuts, ¿ya? Vemos acá que hay una historia donde está escrita en la misma Biblia que Dios mismo manda un demonio para que ingrese en el cuerpo del hijo de David, y se enamore apasionadamente de la hija de David, es decir, de su hermana, para que haya un incesto. El mismo Dios crea eso. Lean la Biblia, allí está. Envía un demonio para que ingrese al hijo de David como castigo, que le había dicho ya que la espada le iba a perseguir. Y se dice que se enfermó de amor el hijo de David. Se enfermó de amor el hijo de David. Y se acostó en la cama, como llamando la atención. Y dice que como era un personaje importante, le mandaban concubinas, le mandaban personas para que le ayuden, pero él no quería mujeres que no sea su hermana. Y en tanto exigió que la hermana esté presente allí. Eso cuenta la misma Biblia, que la hermana esté presente, y cuando él vio la ocasión, le poseyó, le violó a la hermana, porque ese espíritu le indujo a violarla. Como un títere él lo violó. Y ustedes, si leen literalmente, también dice que después que dejó, ya pasó esa acción, le poseyó sexualmente la mujer a su hermana, le empezó a odiar él. Es decir, ese espíritu salió y le empezó a odiar. Ya cumplió su propósito ese demonio. Ya cumplió su propósito, entonces partió. Eso era el caos. Después vino el odio de su otro hermano por salir a favor, que lo había violado la hermana, porque no quería tomarla como esposa. Recuerda que no quiso tomarla como esposa según la misma Biblia. Ahí está la fuente escrita. Yo lo estoy repitiendo nada más ese argumento. Entonces, ahí estamos claros que el mismo Dios mandó al demonio para que lo induzca que lo viola a su hermana. Y eso fue la espada que había dicho ya Dios a través de su profeta Natán, lo que iba a suceder. Entonces, vemos que Dios creó la homosexualidad y por ello, ¿cuál sería la conclusión? Para llegar a ver que alguien que opine, o si no, para continuar ya. Saludo para Edith Lavado. Sí, estamos de acuerdo. Sí, ese Dios hace eso, correcto. Porque cuando hablamos de ese Dios, no es el Dios del todo, no es el Dios que es del universo. Hay un Dios que nos dio el libre albedrío, que es el Dios que no tiene que ver nada con los libros religiosos. Si tú eres del Islam, ese no es el Dios verdadero. ¿Tú crees que el Dios verdadero es el Alá? No es el verdadero el Alá. Te han engañado nada más los religiosos, que Alá es el Dios verdadero. Ahora si te vas al judaísmo, no, señor Hashem, también la misma mentira, el mismo cuento. Otra mentira más. Y si te vas al mundo cristiano, también el Jehová es la misma mentira. No son el Dios del todo, el único Dios que gobierna sobre todo con el libre albedrío. No es Él. No es Él. Y recuerda que nosotros somos ese mismo Dios, que es la conciencia. Dios es una conciencia que es del todo, que es armonía, no castiga ni bendice. ¿Y quién acá está creando el caos? ¿Quién está creando el homosexual? ¿Quién está creando la promiscuidad? El mismo Dios de la maldad, la baja vibración. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería la manera de solucionar todo este problema para las generaciones futuras? Por ejemplo, si tienes hijos, cuidarle en la alimentación. Que no consuman productos, por ejemplo, que vienen producidos por Monsanto. Aunque ya no existe Monsanto, pero ya esto lo insertaron en los fertilizantes,
comidas modificadas genéticamente, hay que cuidarse de ese tipo de alimentación. Eso hace que las personas se vuelvan extremadamente promiscuas. Promiscuas. Y aparte que los medios de comunicación, también la publicidad, etcétera, ¿cierto? Que alimenta también mentalmente. Por otro lado, también tratar de consumir productos que no te vayan a debilitar la producción de estrógenos si eres mujer. Y si eres hombre, que no te debiliten la producción de testosterona, si no te vas a volver gay, imagínate. Y después va a venir el pastor, si estás cerca, y te va a decir que estás endemoniado. Y va a decir, vete arrepiéntate a la iglesia. Vete, te arrepiente a la iglesia. Conclusión. Sería también formatear el cerebro. Recuerda que tú tienes que ser un ejemplo ante tus hijos. No es por lo que dices, sino por lo que haces. A tu hijo, desde pequeño, formarle como un ser, si es hombre, hombre. Estimularlo. Estimularlo. Y si es mujer, igual. Desde pequeño formarle. De acuerdo a cómo le formateas el cerebro de tu hijo, eso va a ser en el futuro tu hijo. Tú tienes que encaminarlo. Aunque hace poco conversando con un pastor, me dice, mira, si hay algún homosexual o alguna lesbiana por allí, eso es claro que lo entró el demonio, me dice el pastor. Yo le digo, sí, en parte tiene la razón, en parte tiene la razón, que el demonio lo entró. Tomando el ejemplo de David y tomando el ejemplo que nosotros estamos estudiando, que las personas, por ejemplo, para poner un ejemplo nada más, cuando las personas, nosotros dejamos este cuerpo, imagínate, yo conozco por ahí un drogadicto en su vida que está adicto de esa área o adicto a la promiscuidad. Esta persona muere, deja su cuerpo y su energía, que le conocemos como espíritu, se va a la cuarta dimensión y allí lo decretan que tiene que volver a la tierra, pero ya no vestido con un cuerpo físico, ya no vestido con un cuerpo físico, sino va a venir como un demonio o como una energía de la oscuridad, que le llamamos también arcontes, tibuts, etcétera, ¿ya? Lo llamamos, depende de la filosofía que estudies. Ellos ingresan a los cuerpos de las personas y les influencian a volverse adictos. Por eso hay personas, por ejemplo, que estaban súper bien, pero que estaban débiles espiritualmente, que les ha inducido a matarse con un problema. Ese es el dibujo, el demonio que toma su cuerpo y le empuja a hacer tal acción. Igual hay personas que estaban totalmente bien, cuerdas, y después se vuelven homosexuales. Aparte de lo que mencioné de la testosterona, cuando se debilita la producción de testosterona en el caso del hombre. ¿Ya? Entonces, esa alma que por decreto viene como demonio podremos a confundir a la humanidad para que vibre bajo, porque recuerda, un homosexual sufre si es religioso. Yo conocí un homosexual que era religioso y él lloraba todos los días para que Dios le perdone y que él cambie, que salga el demonio de su cuerpo. Venían los pastores y oraban por él. Y él daba diezmo, trabajaba para alimentar a los pastores, para que ese mérito le dé y Dios le libere. Pero hasta hoy él es homosexual. No ha habido ese poder que dicen los pastores que le han cambiado. Él sigue homosexual. Y el pastor me responde, me dice, no, ese demonio es bien fuerte, me dice, ese demonio es bien fuerte, por eso no podemos liberarlo. ¿Se da cuenta? Pero no entendiendo que es el mismo Dios el que envía el demonio. Ese Dios que envía el demonio. Y hay pastores que he conocido también, porque yo he estado investigándolos, ¿ya? He visto pastores que se habían vuelto homosexuales. Y otro pastor era homosexual y se convirtió al cristianismo y se volvió pastor. Y él como como un personaje, podríamos decir, como bueno para hacer teatro. Bueno, para hacer teatro me refiero como un actor, podríamos decir. Fingía que ya le había sacado Dios ese demonio de su cuerpo y ya no era homosexual. Según él, se mostraba como testimonio diciendo, la sangre de Cristo me salvó, Señor, ahora ya no soy homosexual. Pero cuando tú ibas a su mundo oculto, le investigabas, seguía la homosexualidad y salieron varias personas diciendo, sí, él sigue siendo homosexual, sino que nada más es una fachada para que le den diezmo y digan que Dios lo sanó, lo salvó
y crean que es un milagro y para que sigan arrepintiéndose y para que lo ore por ellos. Fachada nada más. Fachada. Conocí también pastoras igual. Se volvieron muy promiscuas. Hermanas que eran líderes de la religión, muy promiscuas. Y después se volvieron lesbianas en su mundo oculto, pero en la fachada decían, no, nosotros somos, el demonio nos liberó. Hay muchos casos de eso, señores. Si tú empiezas a investigar y has sido parte de la religión, investigas, te das cuenta que toda esa manipulación. Conocido también una hermana, no, yo no toco nombres, sino que he conocido nada más hermanas, que era una líder de una religión, ¿ya? Cristiana, de esas que son bien, que ayunan, que oran, con unas faldas largas, de eso estoy hablando, no me acuerdo cómo se llama ese tipo de cristianas, pero son bien fervientes, bien apegados a la religión, apegado a Cristo según ellos. Y cuando cayó en ese deseo tan fuerte de la promiscuidad de esa hermana, que habrá tenido unos 45 años aproximadamente, cayó en ese deseo de la promiscuidad, y tenía tanta fuerza y tenía a su esposo, se enamoró de un joven que tenía 18 años aproximadamente, se enamoró y el joven aprovechando, bueno, como tiene su negocio, hay que sacarle dinero nada más. Hay que sacarle dinero nada más. Se aprovechó el muchacho, pero el muchacho no era cristiano, no era nada. Se aprovechó negocio nada más para el joven. La hermana le culpaba siempre al diablo. Decía, el diablo me está atormentando, por eso tengo deseos sexuales, lujuria. Y entonces iba a ayunar, a orar. Pero nunca se sanó, nunca salió ese espíritu, ese demonio, porque no entendía que ella misma era. Tenía que ella poner ese potencial para liberarse de ese arconte, porque el mismo Dios crea para que esa persona sufra, se vuelva lesbiana, o se vuelva en este caso promiscua, que estamos hablando de la hermana. Esa hermana se volvió promiscua porque mismo Dios permitió y dejó que se haga lesbiana. Y después se separó del marido. No se volvió lesbiana, perdón, promiscua nada más. Tuvo varias parejas. Se separó de la hermana hasta se incendió su casa. Se incendió su casa de esa hermana. Vivían muy cerca a una iglesia que yo conocía. También fui parte de esa iglesia. ¿Ya? Estoy contando testimonios reales, señores. Reales. Yo mismo lo evidencié. Estamos hablando de 20 años atrás ya. Entonces, vemos que ese Dios crea todo ese episodio. ¿Por qué? Porque los cristianos también están haciendo brujería. Brujería. ¿Y qué es brujería? Hacer rituales a un Dios muerto. Porque supuestamente están ellos adorando a un Dios vivo, pero está clavado en la cruz. Supuestamente ellos, la sangre de Cristo que murió por ellos. Y maldicen también. Maldicen ellos a las personas en sus oraciones. No todos, pero la gran mayoría, yo los que conocí, sí, maldecían. Me enseñaban a maldecir a mí todavía, como yo estaba recién iniciando ese camino, me decían, mira, hay que maldecir a todos esos brujos, a todas esas personas pecadoras que tienen que ser castigadas, les va a pasar eventos duros para que vuelvan a los pies de Cristo. Me lo decían directamente, mira, si alguien tú ves que te quiere hacer daño, o alguien está pecando, tú empiezas a orar por él. A veces es necesario maldecirlo para que vuelva a los pies de Cristo y ese dolor va a hacer que se arrepienta a Dios. Entonces, al hacer esa brujería, desear mal, eso retorna como causa, acción y reacción. Recuerda que hemos mencionado muchas veces en el nivel más avanzado de la conciencia, por eso estamos hablando de conciencia acá, despertar de la conciencia. En el nivel más elevado de la armonía, del amor, tu boca tiene el poder de crear eventos. Y lo dice en la misma Biblia. La palabra tiene el poder de crear, destruir, elevar, humillar, etc. Entonces tú creas con tu boca y tienes el poder de hacer magia negra o magia de amor. Entonces, ¿qué hacen los cristianos? Magia negra, porque están maldiciendo. Y eso después retorna en su vida de ellos. Ese episodio le pasó a esos hermanos que yo comento. Se volvió promiscuo porque el mismo demonio, que el mismo Dios permitió que entre para que sea alimento después su holocausto, se quemó su casa, se separó del marido, etc. Ese es un ejemplo nada más de mucho lo que ha sucedido. Y eso mismo sucede a muchos brujos que yo conozco. A muchos brujos que yo conozco. Porque yo tuve batallas con muchos brujos.
Entonces yo conozco también el mecanismo de ellos, lo mismo que el cristiano y lo mismo que el brujo. En este caso no estoy tocando el judaísmo porque, imagínate, el judaísmo ya hemos hablado tantas veces que es aún peor todavía que el cristiano. Son más brujos ellos todavía. ¿Se da cuenta? Entonces, ese pastor que yo les mencioné, que se arrepintió y supuestamente le sacó el demonio a Dios, simplemente era fachada, era un actor más para diezmos. Y al final, en su oculto, seguía él con los hombres. ¿Ya? Por eso el pastor te dice, te pone siempre ejemplo cuando, en este caso, si me escucharían a mí, dirían, oh, este hombre es blasfemo. Él no quiere que hables la verdad, pues. Quiere que tú seas sumiso, ovejita, nada más cordero, borrego. Que seas sumiso. Te ponen el ejemplo, te dicen, mira, si tú sigues hablando así mal de los siervos de Dios, te va a pasar como Moisés cuando hablaron su hermana y lo llevó una plaga. Le llegó una lepra. Te amenaza nada más. Pero nosotros que hemos despertado conocemos cuál es la herramienta de manipulación de estos seres. ¿Ya? Eso quería decirles que tomemos mucho cuidado con nuestras nuevas generaciones, nuestros nuevos hijos, que la alimentación es dañina. Aporta que tu hijo empiece, si es hombre, a perder la producción de testosterona y se va a volver, se inclina al otro lado. Y en caso de la mujer igual. Y cuidarle de las religiones, cuidarle, porque allí están los demonios, en las religiones. Si no te cuidas, no despertas tu conciencia, le van a atrapar allá, tal como hablé del pastor, de la pastora. Cayeron en tantas situaciones duras. ¿Ya? Así que muchos saludos, estaremos, claro, ahí nos aporta Edith Lavado, nos dice si puedo decir que él envía demonios a atormentar. Exactamente, pues. Acá mismo lo estamos demostrando que está escrito en su misma Biblia. Y si puedo decir que él envía demonios a atormentar porque eso me pasaba a mí. Muy claro. También me sucedía a mí eso. ¿Ya? Yo oraba y todo ello y venían los demonios a atacarme. Pero ahora cuando yo no estoy conectado a ninguna religión, ni un demonio viene. Porque si nos fortalecemos como seres de luz y el demonio más bien se aleja de ti. No tiene arte ni parte de tu vida porque sí de verdad eres un ser luz. Y hace poco, por ejemplo, estaba comentando también, Edith Lavado parece que estaba comentando sobre el evento de que a Saúl, el rey Saúl, cuando tenía una disputa con David, que le iba a elegir a David, Dios a través de su profeta Natán en este caso, ¿cierto? Los profetas, claro, profetas Samuel o Natán, uno de esos profetas eran, su vocero de Dios, le fue y le dijo, mira, ahora decretado está que tú vas a perder el reino por rebelarte ante Dios y no matar a los bebés, niños, cuando estamos hablando de los amalecitas, ¿ya? No matar. Entonces, el mismo Dios le envió un espíritu que le atormentaba a Saúl en este caso. A Saúl, porque se había rebelado, no había hecho lo que le da la gana de ese Dios. Entonces, sufría en este caso Saúl. Y ese era el holocausto al Dios de la Biblia. Ese era el holocausto. Y después lo elige a ¿quién? A David. Y si tú lees la historia de David, ¿cómo era David? Un guerrero, destructor, que tenía muchas mujeres, lujurioso, promiscuo, ¿qué más? Hasta homosexual, ¿qué más? Mataba por deleite. Si tú vas, ejemplo, dice que cuando le dijo Saúl, ve y mata a los amalecitas, a los filisteos, él cortaba prepucios, como si nada. Cortaba prepucios porque le iba a dar a su hija le iba a entregar Saúl como premio si cortaba los prepucios de los amalecitas. Imagina ese tipo de persona. ¿Eso para ustedes un ser humano o un loco, un destructor? ¿No está de acuerdo esa persona? Es decir, era un demonio en persona David, si tú ves literalmente la Biblia, pero a ese ser le están adorando los cristianos y más los judíos. Dice que desde allí viene su linaje el Mashiach. De hecho, que tiene que venir el Mashiach de ahí porque si él es destructor, es lo mismo el otro, la réplica nada más. Entonces, punto importante, pensar como ser humano de luz y no como un dogmatizado. Por eso el trabajo fuerte de las religiones, que
subsidian tanto dinero las instituciones que se hacen pasar de instituciones buenas, subsidian para que te regalen Biblias de forma gratuita, pagan a muchos predicadores para que se vayan a diferentes naciones a inyectarles esta idea, que después caigas en caos y sigas haciendo alimento. Por eso los predicadores se van a todos los países, les subsidian pasaje y le piden a sus seguidores que les den diezmo para expandir el evangelio del Satán, que trae caos a la humanidad. Por eso en un libro, para ya culminar este tema, como no ha habido muchos, como no he estado también transmitiendo, yo creo que por eso hay pocas personas, pero cuando sigamos transmitiendo va a empezar a llegar más personas, ¿ya? Pero lo importante es entender que ese es el plan de expansión del reino de ese Dios. Ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice. Quiere dogmatizarte con esa idea para que después sufras, caigas en caos como el ejemplo que puse de estos pastores, tus hermanos, y sigas siendo alimento de esa oscuridad. En el libro, por ejemplo, que estaba estudiando hace poco, de los Anunnakis, nos indica que imagínate si la humanidad dejaría de servir a todos los dioses y tomaría la decisión nada más de entender que Él es Dios, que Él es ese ser supremo y empezar a hacer el bien y empezar a crear un mundo de amor, de armonía, respetar a toda la humanidad, desconectado de todas las religiones, sin ese fanatismo de locura de los cristianos que maldicen a todo el mundo y los judíos que matan a cualquiera, odian, lanzan veneno a todo el mundo. Imagínate sin esa locura, ¿cómo cambiaría el mundo? Cambiaría el mundo totalmente, porque nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Entonces, eso eran los humanos antes del diluvio, y por eso los Anunnakis, estos seres de la oscuridad, quisieron confundir, y ahí está el evento también de Babel, cuando dice que la humanidad se levantó contra el sistema Yuhe-Bajé, que viene a ser este mismo sistema del Dios judío-cristiano, o del Dios de las religiones, pongamos el ejemplo, porque Alá también tiene que ver con lo mismo, ¿ya? Entonces, en el evento de Babilonia dijo, mira, estos humanos están viviendo en paz, tranquilidad, están unidos. El evento, por ejemplo, ahí está Nimrod, que era uno de los grandes, que había unificado el mundo. Recuerden, si estudian esa parte, estaba unificado el mundo. Había paz, tranquilidad, había libre albedrío en cierta parte. A ese Dios no le gustó eso. Supuestamente para él se habían rebelado contra su dominio. Entonces, ¿él qué mandó? A confundirlos con sus allegados, le llaman ángeles, pero estamos hablando de sus tropas, su ejército que tenía él, sus tropas de Anunnakis, ¿ya? No, ellos lo conocen como ángel, pero ángel significa malaj, y malaj es un emisario, malaj puede ser hasta una persona. Si tú te vas, por ejemplo, al evento cuando iba a castigar Dios en Sodoma y Gomorra, dice que Abraham lavaba los pies de esos 3 ángeles. Eran humanos. Ahora que sean gigantes o no es otro tema. ¿A quién lavó los pies y a quién le dio de comer a Abraham? Cuando le recibió en su casa, al momento iba a castigar en Sodoma y Gomorra. A los ángeles. Y esos ángeles les lavó los pies. ¿Cierto? Entonces eran Anunnakis, eran gigantes, humanos, pero con genes reptilianos. Mezcla reptiliana, ¿ya? Saludo para Edith Lavado. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Para Juanita, que está presente, también un saludo muy especial para Juanita. Y hemos aclarado puntos importantes que me habían consultado. En este caso, saludos para nuestro amigo Freddy, ya que nos estaba haciendo esta pregunta, ya que él está perteneciendo a una iglesia cristiana y me dice que también se está desconectando gradualmente y ya le ha hecho mucho daño a las religiones, me dijo. Y yo, desde mi perspectiva, testimonio, le estoy dando a conocer. Testimonio no es nada más teoría, ya señores. Testimonio que lo he vivido ya por muchos años. Acá tenemos un testimonio también muy bueno. Nos dice Edith Lavado, nos dice: yo fui alcohólica todo el tiempo que estuve en las religiones. Por un tiempo me liberaba y después volví a caer. Y volví a implorarle a ese Dios de Israel. Por un tiempo estaba bien y después caía. Evidencias muy claras. Dios no te iba a sanar nunca.
Porque Él necesita el sufrimiento, ese Dios. Te va a proteger un tiempo, te va a curar, aparentemente, superficialmente. Pero después te va a soltar un poco y va a sacar el pecado y le va a seguir culpando el religioso al diablo. Va a decir, el diablo es el culpable. Vamos a sacarle Satanás, dice el pastor. Y te empieza a orar nuevamente. Y tú le sigues dando su diezmo. Pero tú estás haciendo alimento a la oscuridad allí. No te va a sanar de la droga. Para sanarte tú tienes que tomar decisiones, programar tu cerebro de ese vicio. Tú tienes que tomar acción y entender que tú vas a crear tu propio destino. Tú forjas tu destino porque tú eres Dios. Tú eres Dios de ese todo. Tú eres un Dios en minúscula, así como el cuerpo humano, que pusimos muchas veces ejemplo. El cuerpo humano, imagínate, tiene millones de células. El cuerpo en su totalidad es un Dios, pero hay también células pequeñas que son parte de ese Dios. Entonces, ese eres tú, ese soy yo, ese Dios del todo, que tú tienes ese potencial de sanarte, curarte, de bendecirte, de utilizar tu palabra para amor, para compartir, accionar desde esa perspectiva de la armonía, pero no depender de un Dios de la oscuridad. Entonces allí nunca te vas a curar. Eso fue el problema de estos pastores que les comenté. Siempre le culpaban al diablo y volvían a caer nuevamente. Volvían a caer y hasta el final que se incendió su casa porque mucha brujería habían hecho. Ellos pensaban que servían a Dios, pero era brujería porque andaban maldiciendo a toda la gente. Les quemó su casa, se separaron y más encima ella vendió sus empresas porque quería dinero, porque el joven le estaba saqueando dinero a esta líder de la iglesia y por amor lo hizo ella, por amor. Y cuando ya gastó todo el dinero, el joven lo dejó. Y después le culpó al diablo nada más. Los hermanos lo culparon al diablo. No, ella se dejó vencer por el diablo, por eso está en esas condiciones. Oremos nada más, hermanitos. No tomando la determinación que nosotros somos responsables de nuestros actos. Eso es importante, por eso desconectarte de esos seres de la oscuridad y entender que tú eres ese Dios, que tú creas tu camino, tú forjas tu camino. Tú forjas tu camino. Saludos para Germán Cruz. Muchos saludos para allá. Claro, estamos compartiendo desde una visión más avanzada de la verdad. No una visión, porque cada uno tiene su verdad, si estamos claros, la religión tiene su verdad. Pero yo también estaba dentro de la religión y por eso tengo esa versión. Lo viví en carne propia. ¿Ya? Entonces, hagámonos cargo de nuestros actos. Hagámonos cargo de nuestros actos. Si estás andando por mal camino, del alcohol en extremo, te va a hacer daño. Recuerdan que el alcohol también en extremo, bueno, pues si tomas poco también te hace daño el estómago y empieza a debilitar la producción de la flora intestinal. El alcohol en exceso, la flora intestinal, y por eso las personas sufren del estómago, problemas de estómago, más a la larga se informan también del cáncer, problemas. He visto personas que han muerto de alcohólicos, ¿ya? Entonces, eso es el mismo Satán. Te manda el problema, que el mismo Satán, Jehová, estoy hablando, no le asocien al Satán de la Biblia, porque ellos le van a manipular, a decir, no, otro es Satán, te va a decir. Recuerda que el mismo Dios manda al Satán. Y el mismo Dios es Satán, porque hay que entender qué significa Satán. ¿Ya? Satán es una palabra hebrea que significa oponente o adversario. Entonces, Jehová se opone a que tú vivas en paz. Así como le pasó con David, que vivas en paz, y creó el evento de la espada para destruir a su familia. Mandó al demonio a su hijo de David para que le viola a la hermana, que se haga el enfermo, y después que ya lo violó, lo odiaba a su hermana. Eso está escrito directamente en la Biblia. Yo lo leí hace 20 años, me acuerdo, y dije de verdad, pero no lo entendía desde esta perspectiva. Yo pensaba que, imagínate caer en ese pecado y Dios nos castiga por pecadores, tal como un cristiano. Yo puedo también bajar ese nivel de pensar como un cristiano. Viví y tengo esa perspectiva. Pero por eso les entiendo, porque puedo pensar de diferentes enfoques. ¿Ya? De diferentes enfoques. Por eso les entiendo a los cristianos. Porque ellos los culpan al diablo, nada más yo también le culpaba al diablo. Y la única herramienta es decir, orar para no caer en tentación. Esa era mi herramienta. Me arrodillaba, me acuerdo, me arrodillaba. Estamos hablando 20 años atrás, cuando tenía 18 años, 19, 20. Me arrodillaba y le pedía. Y sí aparecían los espíritus,
Porque una vez yo estaba arrodillado orando y muy claro porque toda mi familia, mi mamá habían salido y viene un espíritu, que lo llamamos tibú, demonio, como quieras llamarlo, ¿ya? Y viene y como cortar el aire, viene con una velocidad y hizo un silbido al aire y se para a mi frente. Y yo estaba orando, se para a mi frente y el demonio. Pero en ese momento yo le tomaba que era un espíritu que me iba a ayudar. Me iba a ayudar. Pero en ese momento este espíritu me volvió más ferviente. Me acuerdo que me levantaba a orar. Y yo creaba realidades, eventos también. Lo que pedía, ciertas partes se hacían realidad. Ese Dios me abría caminos, pero después también me creaba caos. Dios da y quita, tal como le hizo a Job. Le causó un estrago, le dijo al mismo Satán, ve nomás, a ver, voy a probarle si de verdad me es leal. Pasó por todo el episodio Job, se alimentó de ese caos, de ese dolor, y después le da más. Sí, el brujo también hace lo mismo, señor. El brujo, he visto brujos que le pagan buen billete, florecen a tu negocio, matan a alguien lo que tú quieres que lo hagan daño, te da bonanza, pero después también ya sabes que lo vendiste su alma al diablo. Y el que está en la religión también le vendió su alma a ese diablo o a ese Satán. Simple, por eso tienes que empezar como un ser humano de luz, un ser humano que despertó de esa oscuridad de las religiones. De hecho que no es simple porque va a ser un trabajo duro, imagínate, todos te van a tildar de loco, pero a ti no te interesa eso, tú crees en tu verdad, que tu verdad es el amor nada más, y no ese librito. Como hace poco está comentando, por ejemplo, una persona que está en su despertar también ya tenía miedo, que le iban a criticar los hermanos, le iban a criticar sus amigos. Tomes en cuenta eso. Recuerda que tú tienes un potencial, tú eres esa fortaleza interna que no te va a afectar, no te intimides. Si tienes miedo, te empieza a debilitar tu sistema inmune, que viene a la larga la enfermedad, y por lo tanto también se va a debilitar tu aura. Recuerda que tú tienes un escudo energético, tu cuerpo tiene un escudo que abarca 2,5 metros aproximadamente, ese escudo, ¿ya? Ese aura que se expande cuando tú vibras en amor, en seguridad, confianza en ti mismo, que sabes que tú eres ese Dios, esa partícula del todo, vibras con ese potencial y se expande 2,5 metros. Todo dardo de los hechiceros, brujos, da lo mismo quien te mande, no afecta. Ahora yo les digo esto, les digo literal, porque yo pasé. 8 brujos me atacaron en simultáneo. Nada. Lo único que podían hacer daño a los más pequeñitos que tenían un escudo energético más debilitado. Pero yo inmune. Entonces yo no les digo nada más por puro palabreo. Estoy hablándoles literal, no por brujo. Y cuando hablamos de brujo estamos hablando también de un religioso. Los judíos son brujos. Esos te van a mandar maldiciones. Te van a crear, rituales. Shabbat. Rituales del Lag Baomer, conteo del Omer. Ahora viene la festividad de Shavuot. Shavuot significa, es la festividad de la entrega de la Torá, que cuando habla en el Nuevo Testamento el día de Pentecostés, para los que no conocen con la palabra Shavuot, que es un conteo del Omer, que después de que termina el Pesaj, que son 2 días, termina el Pesaj en la tarde, al finalizar el día del Pesaj, del segundo día del Pesaj, empiezas el conteo del Omer. Ya son 49 días de conteo y llega al número 50, allí haces la festividad de Shavuot. Y no duermes toda la noche. Es un ritual de poder, pero es conexión con el arconte, con el Satán Yuge Bajé. Yo me acuerdo que esa noche no dormí. Muchas noches que yo celebré el Shavuot no dormía. Y se me presentaban los demonios. En una ocasión yo estaba a las 3 de la mañana leyendo mis salmos. Se me presentó un demonio a mi frente. Era vestida de católica. Y yo hablaba, yo verbalizaba los tejilín, pero en hebreo, en fonética, porque tengo mi libro de salmo yo. Se me y esa, como riéndose, me repetía. Me miraba ahí, pero a mí no me intimidaba. Yo lo observé, imagínate si hubiera sido temeroso, hubiera corrido, ¿no? Ahí estaba. Yo me puse tan firme, ahí estaba el Dibutz, encarnado en un católico. Así como una monja vestida de su traje, todo. 3 de la mañana y no había nadie ahí. Y aburriéndose que no le tomé en cuenta, a más o menos unos 8 minutos estuvo allí y se desapareció.
se desapareció. Entonces, por eso yo les digo que eso es, tú cuando desciendes a esa frecuencia de ser religioso, de practicar rituales en el cristianismo, judaísmo, islam, lo que sea, vas a bajar de frecuencia, ya no vas a ser ese escudo energético como un ser de luz, con ese potencial de amor, unidad, y esas entidades también tú vas a atraer, y se van a unir a tu frecuencia, te van a empezar a atacar. Te va a llegar los deseos de repente de, como mencioné, la promiscuidad, como David se volvió promiscuo, se volvió homosexual David, se volvió mujeriego Abraham, tenía tres concubinas y más su mujer. David estuvo con 2 hermanas en la misma noche, dice, ¿cierto? En las diferentes noches. Recuerda que su suegro era brujo, Labán era brujo de David, de Jacob. Está todo armado ahí, señores. Pura brujería las religiones. Depende de ti que despiertes. Y lo estoy diciendo literal para los que quieren despertar, para el que quiera seguir siendo religioso, que siga haciéndolo. Eso es su libre albedrío. Pero yo les digo porque yo fui religioso casi desde mi niñez. De mi niñez fui religioso. Y vi muchos demonios. Personas que estaban exorcizadas, también yo en cierta manera los liberé. Pero después me contraatacaban a mí. Entonces acá estamos hablando de experiencia, señor. No es puro palabreo nada más, ¿ya? No es puro palabreo. Germán Cruz, un saludo muy grande para ti, ¿ya? Si es cierto, uno es responsable por sus propios hechos. Exactamente, no hay que culpar al diablo. No, pero eso es el pastor, los religiosos culpan al diablo, se arrodillan, eso hacía yo. Y no cambiaba mi vida, no cambiaba, siempre era de esa manera. Venían caos, destrucción y siempre decía, el diablo es el culpable. Y siempre estaba mirando al diablo que me estaba atacando, vivía un temor. Y para agradar a Dios yo hacía ofrenda, me levantaba a las 3 de la mañana a leer salmos, ayunos. Ahora no está mal ayunar, no está mal ayunar. Pero no lo hagas con sufrimiento. Ayuna nada más para desintoxicar tu cuerpo. Es otra manera como saludable, ¿ya? ¿Ya? Eso es importante entender. En este canal que estamos nosotros hablando, estamos en el despertar de la conciencia, no de la religión, no anclarse en la religión, porque Dios no es religión. Hace poco, por ejemplo, una persona me dice, oye, ¿de qué estás hablando? Tú me dices, si todos alaban a Jehová, todo el mundo alaba a Jehová, me dice, todo el mundo sirve a Jehová. Yo le digo, esta persona no investigó lo suficiente. ¿Cómo va a decir que todo el mundo alaba a Jehová? O si tú vas al mundo islam, ¿le conocen a Jehová? No, le conocen a Alá. Y tiene otro tipo de rituales, otro tipo de alabanza, otro tipo de comportamiento y otros mandamientos. Tiene el Alá. Te vas al judaísmo, es diferente. Más encima le odian a Jesús allí, que es un brujo. Entonces esas personas no estudian nada más. Esos creen nada más y se cierran. Eso es como cuando yo estaba 20 años atrás en el cristianismo. Yo pensaba que el único camino, la única religión era el cristianismo para mí, 20 años atrás, retrocediendo. Y por eso lo entiendo a esa persona y digo, sí, 20 años pensaba lo mismo yo. Y después ya empecé a expandir porque yo era un buscador de la verdad. No me detenía. Yo no era que estaba en las discotecas, fiestas como la mayoría de jóvenes de su tiempo, o actualmente peor. Mi dedicación era leer, estudiar, buscar, investigar, pero conocer a Dios, a ese Dios que me hablaban tanto. Y en todos esos tropiezos, todas esas caídas, ahí llegué a este pensamiento. Y para sintetizar, fíjate cuando habla en la escalera de Jacob. Hay una escalera de ascenso, tal como el sistema educativo, que tú vas de kinder, del jardín kinder, vas ascendiendo primaria, secundaria, universidad, maestría, etc. Son niveles de jerarquía. Después de caer de conciencia el hombre, va ascendiendo. Entonces, para que tú asciendas tienes que ir a una búsqueda, tu trabajo personal de despertar. Eso es la escalera de Jacob, que son 70 niveles de escalera de Jacob, ¿ya? 70 niveles, va subiendo, ascendiendo por las 70 niveles de confusión que creó en el evento del diluvio. Recuerda que después de la confusión empezaron a hablar 70 idiomas, 70 religiones, 70 dioses, 70 filosofías, 70 idiosincrasias. Y de ahí se expandió más idiosincrasias, ¿ya? Para mantenerte confundido. Imagínate, para salir de toda esa confusión, es un trabajo arduo, personal.
Porque cuando te pasa un problema, te va a venir, si estás cerca a un pastor, te va a venir a mí, por ejemplo, hace 20 años, yo conocí el cristianismo porque ni tenía idea que existía el cristianismo, sabía que existía el catolicismo, sí, pero sí estudiaba ya de pequeño. 20 años atrás vino un pastor y me dijo, es cierto, me estaba yendo con episodios malos en mi vida, y el pastor viene predicando con su grupito, viene predicando y me dice, mira, ve, tú estás así por el pecado, me dice. Adán pecó desde el principio y toda su generación está contaminada en pecado. Y tú cuando te arrepientes, la sangre de Cristo te va a salvar. Por su muerte serás salvo. Me decía, entonces arrepiéntete. Y al principio no quería arrepentir, ¿por qué? No entendía, pero llegó un momento que me arrepentí, si era verdad, estoy pecando ante Dios, me cuestionaba, estoy hablando 20, 25 años atrás, ¿ya? Me cuestionaba. Y el pastor insistió nuevamente y vino, y llegué el momento en que tomé la decisión de arrepentirme yo. Entonces cuando me vino, el pastor puso su mano en mi cabeza, y yo estaba arrodillado, bajó el Espíritu Santo, lo sentí yo. Y sentí mi cuerpo que se erizaba. Llegó esa energía. Y desde allí me volví, recuerda que tenía estaba más influenciado para buscar a ese Dios. Me levantaba a 3 de la mañana, 2 de la mañana a orar. A orar me levantaba. Ya, entonces por eso conocí, me acuerdo que me leía todo el libro del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y quería volverme como Saúl de Tarso, como Pablo de Tarso. Y después le conocí a Saúl de Tarso en la versión mesiánica, con el Código Real, que también pasé por ese proceso del Código Real, Benei Noaj, era testigo de Jehová, me bauticé con los mormones, porque quise pasar por todo. No quise, sino que se dio en mi camino esa búsqueda intensa, ¿ya? Fue adventista, y después ya llegamos al mundo del mesianismo, bueno, antes Benei Noaj, mesiánico, después judaísmo. Entonces toda mi vida fue involucrada en este mundo del buscar el crecimiento espiritual, conocer a ese Dios. Eso fue mi esfuerzo. Eso fue mi camino, la búsqueda intensa. Porque yo quise cumplir ese mandamiento que dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente y toda tu alma. Eso dije, si Dios manda eso, yo lo voy a hacer. Dejé todo, todo lo mundano, por agradar a ese Dios. Y ese Dios me cumplía, ¿sí? Tal como los brujos, le dije. Me acuerdo que una vez cuando a mí me gustaba mucho hablar así en público, ¿ya? Mi talento me gustaba. Y yo tenía como 20 años, quería hablar en radio. Emisoras que estaban de moda en aquellos tiempos, y tenía que poner música mundana. Recuerda que dentro de la música están temas de erotismo, etc. Cuando empecé ese mundo y ya ingresé al mundo del cristianismo, todos me culpaban, me decían, mira, tú sigues hablando en ese lugar, vas a volverte pecador, y sigues en el pecado, aléjate de ese lugar, están los demonios. Y ingresé yo a predicar después en una radio cristiana, por breve tiempo, sí. Y era de esos vehementes yo, que cuestionaba a todo el mundo, que todos querían que vuelvan a Cristo. Era fanático yo. Tan solo porque decía ese mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu ser. Eso lo tenía programado en mi cerebro. Pero ¿qué es verdaderamente amar a Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tu ser? Hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Para muchas personas no entienden qué es el bien. Pero es el bien es ir a su iglesia, escuchar a su pastor. Para mí el bien es amar a la humanidad y amarme a mí mismo. Y ahora lo que hago es simplemente mi oración. ¿Cuál es mi oración? Recuerda que oración significa conjunto de palabras. Yo puedo decretar, porque la palabra tiene poder de dar vida o muerte. Yo decreto, me levanto, me programo en la mañana, soy un ser abundante, soy un ser de luz, soy un ser próspero. Esa es la oración que quiere Dios. Y que no que estés maldiciendo levantando de las mañanas como los judíos se levantan, que yo lo hacía también, por eso les digo con experiencia. Me levantaba el sidur, empiezas a maldecir a medio mundo, en hebreo todavía. Pero estaba hipnotizado también, yo lo hacía. Entonces, la verdad, señores, es eso que les digo yo. Bendecir. Y bendecir es decir, soy un ser abundante, soy un ser de paz, amo a la humanidad, y que esa humanidad da lo mismo de qué raza sea, de qué religión. Yo estoy hablando como un pastor, ya creo, ¿no? Pero lo importante es que, porque hay cristianos, porque hay cristianos que me dicen, no, usted está equivocado, señor, no, yo también puedo actuar y hablar como ustedes, como los amigos cristianos, porque fui cristiano, hablaba. Pero la diferencia es que hay niveles de entendimiento
Y ahora entendí que hay una verdad más avanzada del despertar espiritual, que es amarte a ti mismo. Y amar a Dios no es como el concepto religioso, sino amar a Dios es desear el bien a todos y actuar con esa conducta. Siempre buscar la paz. No obedecer al Dios bíblico, porque si empiezas a obedecer, te vas a su religión y ya vas a vivir en caos. Gran mayoría. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a ir compartiendo también más información, que esta nada más una introducción, hay mucho que compartir. Voy a ir leyendo y ya tengo armado acá diferentes temas en mi cuaderno. Vamos a hablar de judaísmo, cristianismo, despertar espiritual, metafísica, todas esas áreas ya para seguir despertando a la humanidad. Así que saludo para Shelly, para Edith Lavado, también para Juan, para Sumerio, hay uno que se llama Sumerio allí, y para todos los amigos que estuvieron en contacto. Ya estaremos en otra edición con más temas importantes. Saludos.